Ubiquémonos en el año 73. Se cierra un ciclo histórico. Un gobierno militar, para entonces encabezado por el general Lanusse, deja el gobierno en función de un acto electoral que consagra presidente al doctor Cámpora. Cámpora era un hombre que correspondía al peronismo, un hombre muy leal a Perón, de poco carácter, manejable, peligroso en esta situación donde el peronismo dirimía un poco una lid entre la derecha. Cámpora representaba un poco, porque estaba así de moda, el progresismo, ¿verdad?, la tendencia de izquierda, sin ser el izquierda, es un hombre que venía del conservadurismo, pero por especulaciones en ese momento estaba en una actitud afín, a punto tal que los jóvenes peronistas de ese momento, que eran los protagonistas realmente, en un acto así de afecto para con él, le llamaban el tío Cámpora, lo que muestra que había una afinidad, ¿verdad? Bueno, Cámpora se hace cargo del gobierno en función de haber ganado las elecciones el 25 de mayo del 73. Y una de las primeras, si no la primera medida, es un decreto poniendo en libertad a todos los terroristas que estaban cumpliendo condena por un tribunal creado por el general Lanusse. Este tribunal era una cámara federal organizada específicamente para investigar, condenar actos de terrorismo cometidos en todo el ámbito del país. Si esta cámara tenía jurisdicción en todo y en exclusividad, solamente actos terroristas. Estaban abocados los 12 jueces a esa. En consecuencia del trabajo realizado por estos señores, había cerca de 1000 terroristas detenidos a la época que Cámpora asume el poder. Cámpora firma el decreto de indulto, con lo cual la gente quedaba en libertad. A todo esto, las cárceles estaban ocupadas por esta juventud peronista, esperando la salida victoriosa de sus congéneres. Esto se produce a la medianoche. Esta gente sale, desde luego, no arrepentida, ni con deseos de encauzarse hacia la democracia, sino directamente con la idea de la revolución y matar. En ese momento les son entregadas armas para que justamente cumplieran con sus deseos. Simultáneamente, el Congreso dicta una ley que es aprobada por el presidente Cámpora, con lo que se concreta definitivamente el hecho de la puesta en libertad y la amnistía, sin el olvido para con respecto a esta gente. Ese fue el comienzo de Cámpora. Perón no estaba en el país, pero toma conocimiento de esto, y desde ya que me agrada la ocurrencia de esto, donde estos jóvenes han impuesto, digamos, una conducta que no estaba acorde con lo que él pensaba. Él pensaba en un reencuentro con los argentinos, etcétera, etcétera, y esto era un desafío a la revolución. Y esto se confirma cuando Perón llega a Buenos Aires, no puede aterrizar donde estaba previsto, que era esa. Allí se había desatado una batalla campal, donde las cifras van de 100 a 200 personas muertas. Se disputaban el liderazgo en la recepción a Perón y se dirimía ese liderazgo mediante una guerra interna entre estos dos grupos, la derecha y la izquierda. El avión de Perón tiene que aterrizar en un aeropuerto militar por razones de seguridad y por consejo del vicepresidente que estaba acá en Buenos Aires, cambiar el lugar de aterrizaje. Perón toma ya y decreta que la cosa no es fácil. Esta juventud maravillosa, la cual él alabó tiempo atrás, ya no era tan maravillosa, y que había que tomar medidas para evitar ser desbordada. Y ya fija su posición. Estos jóvenes no eran idealistas, eran revolucionarios. Tiempo después, consciente de esta situación, provoca él la renuncia de Cámpora y Solano Lima, presidente y vice, con vistas a engañar. Se hace un llamado a elecciones en la que sale
por un elevado porcentaje, 60 y tantos, sale electa la fórmula Perón-Perón, Peral, señora de Perón. Perón ya da muestras de su decisión de poner orden a esa anarquía que era evidente y con la cual él no compartía. Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que se detalle, que es el atentado donde muere un dirigente gremial, Rucci. Perón pronuncia entonces una frase que después se le atribuye a Maradona, al futbolista, y es: me cortaron las piernas, como para decir que la muerte de Rucci había sido para él una cosa dolorosa, tremendamente dolorosa. Esto mostraba que Perón no dominaba todavía la situación y que el oponente, estaban en la vereda de enfrente, no tenían miramientos en tomar medidas de este tipo. Esto motiva que Perón, en una reunión secreta en Olivos, la dirigencia peronista da a entender, a través de una directiva, de que se acabaron los miramientos, que había que proceder con toda violencia también, respondiendo a la violencia. Esto dio lugar a que se iniciara, digamos así, un periodo de operaciones encubiertas. Y lamentablemente, la mano ejecutora de este grupo que operaba con el conocimiento y consentimiento de Perón era el ministro de Bienestar Social ya de Perón, nombre del riñón realmente de Perón, que es el que organiza lo que fueron llamadas las 3A, Asociación Anticomunista Argentina. Y López Rega era el ministro que se cargo de esta gente y de la operación que tenía en su cargo. De esta manera, más o menos se van equilibrando los tantos. Perón ya desgastado, por cierto, su salud plantada, no podía ser el Perón de los años 50. Pero no obstante eso, hace el esfuerzo, hasta el último aliento, diríamos. Muere. Lo sucede su mujer, por una sucesión orgánica lógica. La mujer de Perón no estaba preparada para ser presidente, y mucho menos en las circunstancias que estaba viviendo el país, donde se necesitaba carácter, conocimiento de la cosa, decisión para llevar a cabo, prestigio, que esta señora no lo tenía porque era para los argentinos casi una desconocida. El gobierno de Isabel va perdiendo fuerza día a día. Era una buena alumna de Perón, eso es cierto. Desde el punto de vista ideológico, ella era una mujer de extrema, le diría. El marxismo era una mala palabra para ella. Y esto alguna vez lo dijo públicamente en una reunión con generales, después de un almuerzo. Y casi en seca, como si lo decía. Tal vez sin conocer de qué se trataba, pero su expresión fue esta. El episodio que yo lo cuento es un almuerzo que se hizo en su condición de presidente, recién asumida, con los generales de la guarnición en Buenos Aires, y esta señora tomó la palabra y empezó a hablar sobre el marxismo y bueno, lo que podía significar que el país cayera en manos del marxismo. Había cerca de 30 generales y fue tan vehemente el discurso que en un momento dado dejó de comer, se hizo un silencio y esta señora copó así la atención de los 32 o 33 generales que estaban. Desde ese punto de vista, ella era una garantía lógica, pero faltaban fuerzas, le faltaban conocimientos para llevar adelante una lucha abierta, más que el desorden, de hecho encarada por López Rega, donde cobraban justos y pecadores, porque tanto se mataban, digamos, a los enemigos encubiertos como se cobraban cuentas por otras razones, ¿no? Era un desorden. No, era intolerable eso. Esto se le hizo conocer a Isabel, y en un momento dado, en el año 75, Isabel lo destituye, digamos así, a López Rega y le da un nombramiento como embajador, y con lo que se cumple el deseo de quienes no queríamos que este personaje siguiera interfiriendo. Y se va del país. La acción del terrorismo
sigue por su cuenta. Aquel calificativo de que eran jóvenes idealistas perseguidos por pensar distinto, hasta el extremo de masacrarlos, quedó en evidencia que era una patraña. Esta gente estaba entrenada en Cuba, Palestina, Siria o dentro del país con instructores foráneos. Disponían de armamentos y equipos de alto poder ofensivo y de tecnología avanzada. Además, reforzados con fábricas clandestinas de armamentos que funcionaban acá en el país. Y como remate todavía de esta capacidad material, la crueldad era el tono distintivo. No eran ángeles, eran crueles. Esto lo dice en un artículo por allí, The Times, que hace una comparación y dice que una comparación entre los guerrilleros argentinos, guerrilleros alemanes, los italianos, es imposible, porque frente a lo que ocurre acá en la Argentina, y fundamentalmente en el número de gente, el armamento que disponía y la crueldad que demostraban en su acción, pasaban a ser niños de pecho tanto las Brigadas Rojas como los terroristas italianos. Huelga más comentarios, ¿verdad? Esa era la realidad. Con esos jóvenes idealistas tuvimos que enfrentar nosotros. Estamos en el año 75. Yo asumo como comandante en jefe a fines de agosto. En primeros días del mes de octubre, el doctor Luder, ya voy a explicar por qué él, convoca a una reunión de gabinete a la que somos invitados los comandantes. El objeto era escuchar de nuestra boca qué hacer frente a la desmesura que había cobrado el accionar del terrorismo. Menuda pregunta. El doctor hace la convocatoria en razón de que la señora de Perón, por razones de salud, estaba pasando unos días de licencia en Córdoba, concretamente Cochinga, que es un lugar de veraneo de la Fuerza Aérea. El planteo que hacía el doctor Luder, un planteo de orden terrestre, concordante con él, que tocaba al ejército la responsabilidad primaria en lo que fuera la lucha contra el terrorismo. Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer en esa reunión 4 cursos de acción, que no es del caso detallar ahora, pero que culminan con la selección que hace el doctor Luder del 4º curso, que era el más riesgoso en cuanto a que confería más libertad de acción, pero que sí garantizaba que en no más de 1 año y medio el terrorismo había sido derrotado. Los cursos primeros, 1, 2, 3, eran más pautados, contemplativos, de detalles para evitar errores y demás, pero todo esto iba a delatar sine die el final. El doctor Luder firma los decretos para el empleo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales. Estas dos últimas bajo control operacional de las primeras, de las Fuerzas Armadas, para combatir al terrorismo en todo el territorio nacional y hasta su aniquilamiento. Por otras razones, después el doctor fue testigo cuando nos juzgaron a nosotros y fue preguntado sobre el término aniquilar e hizo una excelente exposición de orden semántico, pero no dio razones de que el aniquilamiento significa reducir a la nada, no tiene otra interpretación. De hecho, y de derecho, el país entra en una guerra, cosa que se le hizo presente al doctor Luder. Cuando las Fuerzas Armadas salen a combatir, no salen a cazar pajaritos, salen a matar o a morir porque están preparadas para eso, no reprimen, matan o mueren. Guerra, aunque no hay media declaración formal. Estamos en los primeros días de octubre y se pone en marcha la guerra. Desde el punto de vista del planeamiento no fue sorpresa. El ejército tenía hipótesis de conflicto, una de las cuales era un desborde subversivo terrorista que obligara, sobrepasada a las fuerzas de seguridad, al empleo de las Fuerzas Armadas. Y había planes para esto. Así que fue muy sencillo, ante la orden de salir a combatir el terrorismo, aplicar los planes que estaban en stand-by. Vamos a pegar un saltito, pero es necesario hacerlo en cuanto al
al ambiente. Llegamos al mes de marzo del 76. El país vivía una situación alarmante desde el punto de vista político, social y económico. La señora Perón, con su ineficiencia en el gobierno, había provocado un verdadero vacío de poder y consecuentemente una parálisis institucional, con lo cual el riesgo de entrar en anarquía era una realidad posible, inmediata. Un conocido dirigente político del radicalismo, el doctor Balbín, aclaro, yo no soy un radical, pero tuve un gran respeto porque era un hombre de bien. 42 días antes del pronunciamiento del 24 de marzo, se acercó a mí en forma privada a preguntarme: general, esto ya no va más, ¿están dispuestos a dar el golpe, sí o no? Claro que la pregunta era hecha al comandante en jefe del ejército en ejercicio. Era prácticamente una invitación, ¿no?, al quiebre del orden institucional. La reunión era totalmente privada, se podía dar esa licencia al doctor. Riesgo de una anarquía, y frente a esto el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. El hecho es que se produce el 24 de marzo el pronunciamiento militar. Conforme a los estatutos, el órgano supremo del Estado iba a ser la Junta de Comandantes, de la cual dependía el presidente, con las facultades propias que le da la Constitución, con algunas limitaciones, entre otras, el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo retenían los comandantes en jefe, cada uno por su cuenta en la zona geográfica de su responsabilidad operacional. En general el consenso era que había que hacerlo, tal vez porque un vicio. En Argentina era común que las soluciones políticas de gobiernos que fracasaban se arreglaban con golpes de Estado, así que era bastante natural para nosotros. Y aclaraba una situación, pero realmente que justificaba una medida de fuerza. Una posibilidad, que si nosotros no llenábamos el vacío de poder, la subversión que quería justamente llegar al poder, pegar el zarpazo y que ocuparan ellos ese vacío, que no nos convenía, desde luego. Antes que la subversión lo ocupara, dijimos, lo vamos a llenar nosotros con nuestros medios, nuestros planes. Esa era una posibilidad cierta. Pero además, un gobierno anarquizado como era no estaba en condiciones de seguir mandando. Se produce el pronunciamiento militar, que repito, no fue sorpresa para nosotros, porque era evidente que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Cuando el doctor Balbín justamente me dice, después de todo esto que yo le digo, este desastre, ¿van a dar algo? Mi respuesta, nosotros somos conscientes también de que esto es una pera que está por caer. Si la dejamos que caiga, se va a estrellar. Nuestra intención es colocar la mano en el tiempo oportuno para que la pera no estalle golpeando en el suelo. Para lo cual tenemos contactos, apuntes, algunas ideas, compromisos con algunos dirigentes políticos, para que en el primer momento no empecemos a pensar qué hacemos. No. Salimos a hacer lo que creemos que hay que hacer. La Junta era el órgano supremo y debajo de la Junta había un presidente con las mismas funciones que le daba la Constitución, salvo algunas, por ejemplo, el Comando Supremo de la Fuerza, que lo ejercía cada comandante por su cuenta y cosas. Dada la situación, además de la política crisis, que estábamos en guerra, como una medida excepcional, se aceptó que en este momento no se iba a aplicar con exactitud el estatuto. Y se decidió que el presidente de la nación no que fuera un general en actividad. Y en la idea de que fuera un hombre consustanciado con todo lo que pasaba, el dedo me señaló. Y yo entonces me hice cargo de la presidencia reteniendo de comandante, como situación de excepción. Situación que se normaliza allá por mediando el año 78, en el sentido de que yo dejo de desempeñar los dos cargos, paso
a retiro y asumo la presidencia con las limitaciones que yo le digo que marcaba el estatuto. Así como después la comunidad nacional mostró desconocer la realidad argentina y hacer una asociación errónea, ¿verdad? Sobre todo la comunidad europea, que veía en la dictadura argentina, en el autoritarismo argentino, en los excesos que se cometían en Argentina, ha sido al nazismo, fascismo, etcétera, etcétera, y un poco nos medían con esa vara. Una comunidad muy afectada, desde luego, por estos dos extremos, pero no tenía nada que ver, ¿verdad? Esto nos costó, tiempo más adelante, nos costó tener que mejorar esa imagen errónea que había de nosotros, y bueno, quitó bastante tiempo para pensar en cómo hacer. Estamos promediando el año 78. Yo le diría que para ese momento el proceso había cumplido plenamente con sus objetivos. El objetivo fundamental del proceso era poner orden frente a la anarquía que amenazaba el 24 de mayo. ¿Por qué digo que había cumplido con su objetivo? Porque el orden público estaba logrado en su máxima expresión. No había ni asomos ya del terrorismo, mucho menos de la delincuencia común. No había delincuentes entonces. La economía no estaba floreciente, que teníamos todavía un pico de inflación rebelde que no podíamos dominar. Pero sí había logrado la confianza fundamentalmente del exterior y el crédito para la Argentina, especialmente de bienes de capital, para remozar nuestro aparato productivo que estaba realmente desatado. El sector gremial se mantuvo en ese tiempo dentro de una realmente paz social. Aceptó, por ejemplo, que la regulación de los salarios se hacían en función de la productividad, no por demagogia. El que más trabajaba, más ganaba, la idea. Y se llegó a tener un peligroso 2% de desempleo. Digo peligroso porque le quitó dinamismo, flexibilidad al mercado del trabajo. Los políticos no daban todavía señales de ansiedad por la apertura política. Nos seguían con atención, no sabían tampoco bien cómo había terminado la guerra, cómo había sido la guerra, era una nebulosa eso. Entonces no querían tampoco meterse mucho. Y aunque aparezca banal, se dio la circunstancia del Mundial del Fútbol, que se hizo acá en Argentina y que la Argentina lo ganó. Y que al margen de haberlo ganado, esfuerzo que yo le reconozco a los jugadores y al técnico y demás, que dio a la Argentina demostrar su capacidad de organización en corto tiempo para mostrar al mundo un evento, digamos así, de avance internacional. El Mundial de Fútbol fue aceptado por la Argentina como sede 4 años antes de su producirse, ¿verdad? Es decir, los 2 primeros años de esos 4 estaba el peronismo funcionando. Y puedo decir que no se hicieron nada en esa materia. Nosotros tuvimos el riesgo de, en solamente 2 años, ponernos a trabajar en materia de infraestructura, en materia de comunicaciones, traer la televisión color, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente exhibir frente al extranjero, además capacidad de organización, un país en paz. Frente, por supuesto, a la maledicencia de sectores interesados. Tomo 2 casos de Le Monde. Le Monde, en un reportaje, un periodista dice: señores, estamos aquí en este estadio monumental, gozando de un día de sol, etcétera, etcétera, el entusiasmo popular. Pero lamentablemente tenemos que ser realistas. Escuchen, esos ruidos que ustedes escuchan son disparos de gente que está fusilada a 2 cuadras de acá. Al estadio monumental donde se desarrollaban, funciona el tiro federal. Y evidentemente los disparos eran frecuentes, se escuchaban disparos. Y este canalla daba una cosa con otra y la daba como una verdad. Otro detalle. Se estaba ampliando la avenida 9 de Julio, que según nosotros es la más ancha del mundo y nos enorgullecemos. Sí, se estaba ampliando. Había edificios demolidos y una parte que estaba detenida la demolición, porque era la Embajada de Francia, cuya sede realmente está en un edificio, desde el punto de vista arquitectónico,
imponderable. No se podía demoler eso. Entonces estaba la discusión que si iba a ser un desvío, etcétera, etcétera. Había quedado a medio terminar la demolición de los edificios vecinos para preservar el edificio de Almacán. Nos faltó quien sacara una fotografía de una demolido y dijera: pensión infantil, vilmente atacada por las fuerzas militares. Así era la guerra, hasta ese extremo se llegaba. Pero bueno, era la guerra. La Iglesia cumplió con su deber, en modo prudente, de tal suerte que dijo lo que le correspondía decir, sin que nos creara a nosotros problemas insoles. En más de una oportunidad hizo públicos documentos episcopales, donde señaló, a juicio de ella, algunos excesos que se podrían estar cometiendo en la guerra contra la subversión, pero a modo de advertencia de que eso estaría ocurriendo y la inconveniencia que ocurriera y la necesidad dejara de ocurrir. No rompió relaciones, y no se emplazó, ni cosa por eso. Denunció lo que a juicio de ella estaba mal, estaba dentro de su terreno y lo hizo. Mi relación con la Iglesia era buena. El presidente de la Comisión Episcopal, para entonces Monseñor Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, cuando tenía fama de progresista, que para ese entonces progresista significaba proclive a la izquierda. Bueno, sí lo fue. Cuando ocupó su presidencia de la Conferencia Episcopal y yo era el presidente de la Nación, tuvimos una relación recta. Y debo reconocer que llegamos a ser amigos y reconocer que en el problema del conflicto con el BIG, él personalmente tuvo una actuación destacadísima, secreta, que no trascendió, pero que yo se la reconozco. Este es un caso, primero había otros también, sacerdotes, obispos, amigos míos. La Iglesia argentina en general no entró en la tendencia del tercermundismo y del prismo. No faltó quienes entraran en él, pero era una minoría con respecto al resto. El ministro de Economía era un hombre de la comunidad empresaria, así que había buen contacto. Lo que no quita que, defendiendo intereses sectoriales, por allí había algún roce, algún chisporroteo. Vuelvo ahora al proceso. El proceso había cumplido con su objetivo. Y esto es un punto crucial. Estamos a mediados del 78. Había cumplido con su objetivo poner orden. La pregunta era, si está cumplido el objetivo, el proceso debe darse por terminado. O bien, darle otra razón de ser que el orden, porque eso ya está hecho. De lo contrario, el proceso va a languidecer por falta de una motivación. Nunca se planteó como oficial esta discusión. Crucial. Estaba el sector perfeccionista que decía, ahora las cosas andan bien, vamos a seguir hasta que estén perfectas. Pero Dios, nadie más. Los hombres no somos perfectos. La perfección humana no llega nunca. Es una forma de justificar el quedarse, nada más. Y estaba el otro sector que pensaba que había que darle otra razón de ser. Otra forma de dejar, el abandonar el proceso, era que teníamos el conflicto con Chile. Estuvimos a punto de llegar a la guerra en diciembre de ese año, 78. La otra era entonces la salida política ordenada desde una posición de poder, de un proceso que se había mostrado como exitoso hasta ese momento. Se podía negociar una salida política con participación del gobierno. Yo decía que había que empezar a trabajar para que el proceso dejara su descendencia o su cría. Es decir, hacer política en la que también las Fuerzas Armadas pudieran trascender políticamente. ¿Cómo? Haciendo propios los objetivos del proceso que habían sido buenos y eran todavía vigentes, pero poniéndolos ahora en práctica con amigos, aliados políticos, y entrar a la política, sin miedo. Y ese era el camino. Aquí hubo ya otro tipo de inconveniente. Usted hace la política con ideas y con hombres. Las ideas eran lo del proceso. Llevadas, actualizadas, llevadas adelante. Y cuando hablamos de hombres, hay que poner nombre y apellido.
Si en esas circunstancias se ponía el nombre y apellido, fuera de un militar, fuera de un empresario, lo que fuera, se quebraba la cohesión de las Fuerzas Armadas. Y este era un valor que no podíamos exponer, arriesgar. La cohesión del proceso no ha terminado, tenía que cumplir todavía un ciclo. No podía darse el lujo de que hubiera una decisión entre las fuerzas. Y esto nos llevó a decir, bueno, todavía no, dejemos pasar el tiempo. Lamentablemente en ese dejar pasar el tiempo, el proceso languideció, porque no tenía esa razón de ser que lo motivara. Y llegó así muy desgastado, sin presiones todavía externas, ¿verdad? Hasta fines del año 79, en que la Junta hizo públicas lo que llamaban las bases políticas del proceso y las sometía a la opinión de toda la comunidad, no digo de los partidos, de toda la comunidad argentina, a cuyo efecto el ministro de Interior citaría a representantes de todas las expresiones del nacional para consultarlos sobre esas bases, modificarlas, enriquecerlas, etc. A través de un diálogo, se supone, productivo. Lanzadas las bases, se inicia ese diálogo, en donde justamente se escuchaban las opiniones señores respecto a las bases. Pero había dos preguntas ineludibles al término de la charla. Primero, si era conveniente la revisión de lo actuado en la guerra contra la subversión. Y la segunda, si estuvo justificado el pronunciamiento militar del 24 de marzo. No son cifras exactas, pero sí, más o menos le puedo decir que las respuestas orillaban en un 80% de justificación del golpe, un 70% de no revisar. Después de esta audiencia se les ofrecía a los periodistas para que ellos dijeran qué impresiones habían recogido. Y los periodistas hacen la misma pregunta, las dos preguntas. Los porcentajes varían. El 80 baja a 70 y el 70 baja a 60. Pero ahí fíjese, 60% allá en el año 79, principios del 80. La paridad numérica es una realidad, lo que le quita credibilidad a las cifras que se manejan. No puede ser que vayamos de un extremo de 30.000 a otro extremo de 7.000. Y este extremo tiene sus razones. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Digamos, querían presentar un genocidio y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar la cifra. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije. Es decir, usted es yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Lo que hubo tiempo después, resarcimiento económico para los que habían sufrido víctimas como desaparecidos. Solamente 7.000 personas se presentaron a reclamar la indemnización que le correspondía. Y esa indemnización era nada más ni nada menos de 240.000 pesos. Dólares, para entonces por el 1 a 1, a paridad cambiaria. Nada despreciable la cifra de no presentarse. ¿Me dirían por temor? No, era en la época de Menem. No había temor de que por presentarse fuera preso. Ya los militares habían desaparecido del escenario. Pero ahí tenemos dos extremos. 30.000, madres de Plaza de Mayo, 7.000 que cobraron, 23.000 que renunciaron. Esto muestra que hubo un manipuleo, problemas de los desaparecidos, que llegó inclusive a tergiversar cifras, etcétera, etcétera, con sentido político. O ganar, digamos, la posibilidad de tener una indemnización que le correspondía. Todo un manipuleo. Es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X.
Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Yo sí le puedo decir que fue un error de nuestra parte aceptar y mantener en el tiempo el término de desaparecido como una cosa así nebulosa. Toda guerra tiene un saldo: muertos, viciados, heridos y desaparecidos. Es decir, gente que nunca se sabe dónde quedó. Esto es el saldo de toda guerra deja. ¿Por qué no nos quedamos con el título de muerto o de desaparecido en combate? Cualquier circunstancia, en combate, si usted quiere, abierto o cerrado, para dar así una gama más grande. Bueno, nosotros nos quedamos, aceptamos. Nos resultó cómodo el término de desaparecido. Nos resultó encubridor, a lo mejor, de otras realidades. Y fue un error, hoy lo reconozco. Porque hoy estamos todavía padeciendo este problema del desaparecido que nos pesa y no podemos sacárnoslo de encima. ¿Sabe sobre todo por qué? Porque usted ahora ya es difícil. Las listas que en su momento se reclamaban ya pasaron a la historia. Nadie pide la lista porque todos saben quiénes son los que murieron o los que faltan. El tema es aclarar en el desaparecido cómo fue, quién fue, dónde fue y fundamentalmente dónde está. Esta respuesta hoy no tiene, esta pregunta hoy no tiene respuesta. Inclusive porque los actores del hecho que produjo la muerte, desaparición, no están. Y como se trabajaba con un régimen tabicado, hay aspectos de estos que no se pueden dar a conocer. Y dar una información parcial genera más duda todavía. Porque están ocultando algo. ¿Por qué no dicen esto? ¿Y por qué a este caso no lo nombran? Entonces estamos batiéndonos, si seguimos así, desgastándonos, o abrimos el paraguas y se dice lo que se puede, pero lo que no se puede, no se va a poder. Es tonta, eso no se puede. Y le digo, en este momento se ha despertado a esta realidad. Y así como mucho tiempo se trabajó en la reivindicación de los combatientes, y hay una entidad, una ONG que está trabajando con esto. Está claro que el acierto es sacar a la luz esto, no ha dado resultado todavía, y llevan ya años. El gobierno se niega a reconocer la existencia de víctimas del otro, con lo cual tendría que entrar a juzgar a los terroristas que produjeron esas víctimas. Fíjese que hasta el gobierno de Menem había paridad en el tratamiento de vencidos o de guerrilleros y fuerzas leales. Los decretos que da Menem en un momento dado, después de haber sido, en el caso mío, de haber sido condenado como comandante, tiempo después, 6 años después, el decreto de Menem es con exactos fundamentos para uno y otro, nos libertad a nosotros y a los dirigentes guerrilleros que estaban detenidos. Había una idea así de simetría. El gobierno actual justamente se ha caracterizado por la asimetría. Acá no hay dos demonios, hay un demonio, somos nosotros. El otro demonio no existe, es un invento. Eran jóvenes idealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los esfuerzos que han hecho en presentar causas de víctimas con nombre y apellido, circunstancias de lugar y tiempo, están allí esperando el sueño de los justos. La justicia en un caso llegó hasta la segunda instancia y ahí se extinguió y no pasó. Era así la sensación que no vamos a encontrar jueces que se quisieran jugar. No hubo una sola condena. Pasaron. ¿Y qué cosas? Desde asaltos a unidades militares. Y no hubo condena. La justicia estaba amedrentada realmente. Está bien, la situación cambia. Los militares en el poder podían, la comunidad judicial decir, bueno, respaldo. No se jugó esa carta. Y yo creo que no se jugó porque lo que nos dio Luder excedía, casi le diría, lo que necesitábamos. Yo me voy a permitir decir que los decretos de Luder eran una licencia para matar. Bueno, después la conducta de Luder, cuando niega, hace la cuestión semántica. Pero la realidad es que los decretos que él firma en octubre del 35 es una licencia para matar. No necesitábamos hacer el golpe, inclusive. El golpe viene por otras razones, las que dijimos recién. Desde el punto de vista de la guerra, pues dice, los militares se levantaron un día y dijeron, no tenemos nada que hacer, a ver, ¿qué hacemos?
vamos a salir a perseguir y cazar, matar jóvenes idealistas. Una falacia, desde luego, horrible. Pero es que no se necesitaba. Para la guerra, Luder nos había dado más de lo que pedíamos. Una licencia para matar, se podía matar, aniquilar, pum, así nomás. Estaba en la prudencia con que se usara ese término. Y en la realidad de que hubo uso imprudente en algunas circunstancias, los excesos. Y creo que órdenes existieron y escritas. Fueron del todo precisas, podemos discutirlo. El comandante no puede bajar al detalle. Por eso estaban después los comandantes de cuerpo, de brigada, los jefes de unidad, la subzona, etcétera, etcétera. En cada caso, cada uno ponía de sí su responsabilidad. Las órdenes estaban, pero independientemente de las órdenes, yo hago jugar también otro elemento. Estaban las órdenes y los que las impartieron, por lo menos en casos que yo conozco, asumieron su responsabilidad. Estaba comprometido con la socialdemocracia europea, que le ha dado mucha ayuda para llegar a ser presidente. Tenía que tomar una medida punitiva, con lo que era así más o menos una imagen pública de excesos que se habrían cometido. Ya la sociedad había acomodado su parón, ¿verdad? Ya veía con ojos críticos la guerra. Y él entonces, para calmar eso, toma esa medida. No soy algocinista, pero creo que con un dejo de prudencia, él decía inclusive, deben ser procesados y sancionados, condenados, nos partieron las órdenes que eran aberrantes, los comandantes. No deben ser sancionados los que se limitaron a cumplir las órdenes, en función del principio de obediencia, que cumplía la orden sin preguntar. Ese no puede ser sancionado, de responsabilidad del superior. Y sí deben ser sancionados los que en el cumplimiento de una orden superior se excedieron en su... Ese era el planteo de Alfonsín, que no era desacertado, era un planteo prudente, más allá que a mí me tocó. Acepto que esto podía haber sido un enfoque correcto. Más, Alfonsín después, como eso resultó poco, cuando se producen los levantamientos de Semana Santa, en momentos en que empiezan a tocar ya no a los generales, a los comandantes ya como ellos ya estaban en Magdalena, cuando los generales también habían pasado por allí, los comandantes de cuerpo y demás, cuando se toca a un oficial eterno, un mayor que había jugado ya en la ejecución, sin eso lo tiene en cuenta y saca, porque ve que hay una bomba de tiempo en esto, saca la ley de punto final, mediante la cual los jueces tienen 30 días para procesar a la gente en caución. Por supuesto, salió una carrera, cada juez salía más rápido a buscar gente para procesar antes de la casa de Europa. Pero otra inquietud que a Alfonsín no le convenía. Y saca la otra ley, obediencia debida. Solamente se a las jerarquías comandantes de brigada, de cuerpo, de brigada, en el caso del ejército, algún jefe de área, que podía ser un jefe de unidad. Alfonsín, con sus más, con sus menos, se ciñó al derecho. La justicia funcionaba más o menos, digo más o menos porque se cometieron gravísimos errores desde el punto de vista jurídico, el juzgamiento nuestro. Por ejemplo, el principio del juez natural, el principio de la no retroactividad de la ley penal, etcétera, etcétera. Se dejaron de cumplir unas horas para ponernos en este teatro que tuvo difusión mundial. Pero así todo, más o menos cumplió. Menem también a su forma, a su manera, cumplió, buscó una forma pacífica de solución con los indultos. El que realmente vuelve a replantear es el matrimonio Kirchner, que viene por la revancha, para cobrarse lo que no pudieron ellos conseguir allá en los 70. Con el agravante, y esto es cosa mía, con el agravante de que actúan con el complejo del que, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos, buscaron una mosca, y eso les da vergüenza.
Entonces ahora quieren exagerar la nota de la persecución y demás para sacar patente de malos. No, es la vendetta para una satisfacción personal, sin razones, totalmente asimétrica, totalmente fuera de medida. Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Si el juzgado, en este caso, independientemente de su edad, aceptemos 25 años, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden, está bien juzgado. Los demás son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese escarmiento con el que se quiere amedrentar a las armadas, como parte de una política gramsciana que esta gente la cumple de punta a punta, disolviendo las instituciones que ha tomado como rehenes, con lo que ha logrado en última instancia crear un desaparecido que nadie dice, la República.